Ahí está. Bien, bienvenido a esta clase de Sistema de Información Contable 2, donde vamos a hacer un repaso de los primeros temas y lo vamos a cerrar con unos ejemplos. ¿Pueden ver el fondo, lo Sí. que estoy compartiendo? Sí. Bien, vamos a hablar del modelo contable, que es lo más importante que tiene la unidad número 1. Saben que la materia tiene 3 unidades. Y acá vamos a hablar del esquema contable, el esquema del modelo contable, un resumen, conceptos generales, criterio de medición de los distintos rubros que tienen las empresas y unos ejemplos simples. Bien, el esquema contable lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? La primera parte tiene el capital a mantener. ¿Qué es lo que hace el modelo contable? Es resumir la información que la empresa va teniendo y poderle dar un valor, ¿sí? Hay 3 momentos en el que nosotros le tenemos que dar valor a las cosas en la empresa. En el momento en que se incorporan a la empresa, cuando se compra, supongamos yo compro un vehículo y me costó 500.000 pesos, en ese momento se le está dando un valor económico, ¿sí? Se lo está cuantificando. En el momento en el de cierre de ejercicio contable, ¿sí? Las empresas tienen su cierre de ejercicios anuales y pueden cerrar en cualquier momento, ya sea el último día de cualquier mes, puede ser junio, puede ser diciembre. Independientemente, en cualquier momento también se le da valor, y en el momento en que se da de baja ese bien. En el ejemplo que le doy, si yo vendo ese vehículo, le voy a dar otro valor en ese momento. Son los 3 momentos en que se le da valor a las cosas en una empresa. Tenemos, en el modelo contable dice el punto 1, capital a mantener, y tenemos el físico y el financiero. Nosotros, como físico, se evaluaba antes, y yo le había dado un ejemplo en clase donde hablaba de camiones, una empresa de flete. ¿Se acuerdan o lo han podido ver a eso? Que mide básicamente la capacidad operativa de las empresas, ¿sí? Yo en el ejemplo le decía, puedo empezar el año con 3 camiones, y si yo termino el año y puedo hacer más flete o con más camiones, significa que he tenido una ganancia. Entonces, es Sí. difícil medir de esa manera una misma empresa en distintos ejercicios económicos y empresas del mismo rubro. Es como que mido, como decía la maestra, no sé, peras con manzanas, cosas distintas, ¿sí? Entonces lo que usamos es la medición de capital a mantener financiero, donde a todos los bienes de la empresa le ponemos un valor económico, lo medimos en peso, que es la moneda de curso legal de nuestro país, y de esa manera lo podemos comparar. El segundo punto era la unidad de medida, y hablamos de heterogéneo u homogéneo. En el caso de heterogéneo, es un criterio que no tiene en cuenta la inflación, se usa en épocas sin inflación o países sin inflación, no sería nuestro caso. Está claro que nosotros tenemos que usar una moneda homogénea, homogeneizar. Si nosotros hay empresas que tienen moneda extranjera, tienen, no sé, dólares, euros, a todo hay que ponerlo al tipo a un tipo de cambio, y a todo ponerlo en peso. Las normas contables vigentes dicen a todos los bienes que tiene la empresa, valuarlos en peso, ¿sí? Y homogenizarlos para que sea comparable. El último punto es el de criterio de medición, ¿sí? Y acá ya cuando empezamos a decir qué rubros tiene la empresa, y cuando decimos tiene caja, tiene banco, tienen, no sé, automóviles, bienes de cambio, y se le da un valor contable cuantificable, ¿sí? Y ahí menciono el costo de compra o producción, ¿sí? Si hay algunos bienes que se van a evaluar al costo de compra, ¿sí? Al momento histórico. Por ejemplo, yo compré un vehículo a 500.000 pesos, entonces contablemente lo sigo arrastrando a ese valor. ¿Cuál es el problema de ese criterio de medición? Que no me muestra la realidad. Y pasaba en algunas empresas que, a modo de ejemplo, decían, compro una camioneta, no sé, una Hilux, costaba 350.000 pesos de origen. Pasan unos años
y el valor de ese utilitario ya era 1.500.000. Contablemente seguía apareciendo a 350.000. No me reflejaba la realidad. Estaba distorsionada la información en los estados contables. Bien, por eso existe valor corriente. Valor corriente es el valor cercano a la realidad, un valor real, un valor actual. Y ahí tenemos distintos tipos de bienes. Por ejemplo, si yo hablo de valor neto de realización, generalmente se evalúa para algunos tipos de bienes de cambio. Todos los que son fungibles, que tienen precio transparente o precio pizarra, y que son de fácil comercialización. Yo el ejemplo que le daba en las clases virtuales era, supongamos, la soja, el trigo, el maíz, que hay un precio pizarra en todo el país, inclusive en todo el mundo, digamos, hay precios de referencia. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Son algunos casos puntuales, supongamos la hacienda vacuna, por mencionar otro ejemplo. Y después tenemos costo de reposición, que en una empresa comercial, el rubro que ustedes quieran, supongamos que una perfumería, vende perfume, y su costo de reposición al momento de la evaluación, ¿sí? Supongamos que la perfumería compra mercadería en el año, en distintos momentos, llega a su cierre de ejercicio y dice, ¿cuánto me costaría reponer la mercadería que tengo en este momento? Y es el valor que le da, ¿sí? Si compro perfume a 200 pesos, digo cualquier número, ¿no? Y llego al final del ejercicio y ese mismo perfume, reponerlo me cuesta 220 pesos, ¿sí? Entonces lo voy a evaluar a 20 pesos más, a 220. Y ahí se Bien, obtiene un resultado por tenencia, ¿sí? bien, Hay otra situación que se da, que es el valor actual. Y el valor actual generalmente se usa para medir créditos y deudas. Ejemplo, créditos y deudas a pagar o a cobrar en el futuro, ¿sí? Supongamos que yo tengo un crédito a cobrar en el futuro, de acá a 3 meses o a un año, entonces yo lo que tengo que hacer es, a ese crédito hoy día, actualizarlo al precio de hoy, ¿sí? Sacándole el interés que pueda llegar a tener o descontándole una tasa. Supongamos que una tasa puede ser un plazo fijo, que es un costo de oportunidad. Si yo hoy tuviese que cobrarlo al crédito, o sea, ¿cuánta plata tendría y qué inversión podría hacer? Por eso lo descuento una tasa de oportunidad o le segrego los intereses. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Igual no es uno de los criterios que más utilizamos y es más técnico y es más para evaluación contable, que no es nuestra área. Nosotros vamos a ser técnicos en administración de empresas y lo que me importa o me interesa es que sepamos los conceptos, no que seamos expertos en esto. ¿Está claro? bien. Sí, menos mal. Bien, menos mal. Es un tema complejo y que no es de técnico en administración de empresa. Ustedes como futuros administradores, la idea es que ustedes tengan conocimiento cuando se sienten a ver un balance, cuando tengan que analizar, tomar decisiones, sepan de qué se está hablando, pero no es un área nuestra, ¿sí? Es un área más de ciencia económica, de contador. Bien, hoy en día la pregunta es, ¿cuál es el modelo contable actual? ¿Qué es lo que usamos? Y nosotros tenemos resoluciones técnicas. ¿Qué son las distintas resoluciones técnicas que emite la FACSE, la Federación Argentina de Consejo Profesional en Ciencia Económica? ¿Sí? Es un consejo que está compuesto por contadores que van determinando cómo se van a medir las distintas partidas que tiene la empresa contable. Entonces, se toma el capital a mantener financiero, no físico, financiero, se tiene en cuenta la unidad de medida como moneda homogénea, se homogeniza para que yo pueda comparar. ¿Cómo se homogeniza? Yo compro o la empresa adquiere algo en un determinado momento y todos los meses el INDEC nos va informando distintos coeficientes de inflación. Mes a mes se va midiendo la inflación. Las normas técnicas toman como referencia estos coeficientes que indica el INDEC y supongamos que yo tengo 100 pesos al inicio del ejercicio, para darle un ejemplo muy simple, el INDEC me dice, de enero a diciembre hubo una inflación del 50%, me está diciendo que actualizarlo a un 50%, entonces yo por eso decía,
el valor del bien por 1,5, ¿sí? Es ese bien más la mitad. Si fuese una inflación del 40%, sería por 1,4. ¿Se entiende el concepto de coeficiente? Sí. Y ya lo vemos en un ejemplo numérico más clarito. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que, a ver, si yo tengo un billete de 100 pesos al principio, ¿cuánto tendría que tener al final para que valga lo mismo que al principio y sea comparable? Yo al final tendría que tener 150 pesos si lo estoy comparando, ¿sí? Pero mi billete tiene un valor nominal. La nómina, el número que tiene el billete es 100. Y cuando llega al final del año va a seguir siendo 100. No es que se va a convertir en 150. Lo que sí tengo que reflejar contablemente es que con esos 100 pesos puedo comprar menos, ¿sí? Si yo quiero comprar lo mismo que al inicio, tendría que tener 150 pesos. ¿Se entiende? Sí, por la inflación. Por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo que Sí. sufrimos, que es la inflación. Y el último, los más usados son los criterios de evaluación a valores corrientes. Yo le decía costo histórico, y nosotros hemos tenido muchos años, 10 años, de usar costo histórico y en los balances reflejar información distorsionada. A partir del 1 de enero del 2019, volvemos a aplicar ajustes por inflación, donde se complica mucho la cosa, pero la idea es tratar de reflejar una información mucho más razonable, mucho más real, para que se puedan tomar decisiones, para que el banco pueda saber realmente cuánto tiene la empresa, para que posibles inversores puedan invertir en la empresa y para que los propietarios y gerentes puedan decir, evaluar adecuadamente y tomar decisiones concretas. Bien, vamos al estado de situación patrimonial o los rubros que ustedes ya han visto en SIC 1 y a modo de ejemplo vamos a mencionar caja y bancos. Caja y bancos, ¿a qué valor con toda esta teoría de criterios de modelos contables, lo que yo necesito saber es a qué se evalúa al cierre? Yo estoy al cierre de mi ejercicio y se evalúa el valor nominal. Los billetes van a tener su nómina, su valor, no se modifica eso. Y ahí empieza a jugar el concepto de monetario y no monetario. ¿Por qué insisto con esto y por qué es importante? Porque lo monetario va a mantener su valor al final y lo no monetario se tiene que homogenizar, se tiene que indexar por la inflación, ¿sí? Entonces la primera clasificación es, yo voy, digo, esto se ajusta, esto no se ajusta. Caja no se ajusta porque es monetario, porque el billete va a seguir teniendo su valor al final. Y el banco, si yo tengo X cantidad de peso en el banco, la empresa tiene una plata en el banco, cuenta corriente o caja de ahorro, y no toca la plata, supongamos que no hace pagos ni cobranza, va a mantener ese valor al final. No es que se va a aumentar porque hace inflación, ¿sí? Bien. Si yo voy a otro ejemplo, que es moneda extranjera, que la empresa puede tener dólares, hay empresas que tienen reales o que tienen euros, depende de lo que necesiten, ya sean para cubrirse un poco de la inflación o porque su operatoria lo requiere, ¿sí? Porque por ahí hacen importaciones y necesitan pagar con dólares, o hacen importaciones de Europa y necesitan pagar con reales, o pueden, lo más común, que puedan tener operatorias con un país cercano como Brasil, necesitarían reales. En ese caso se tiene que convertir a un tipo de cambio a peso, ¿sí? Yo no puedo decir tengo 1000 pesos y tengo 500 dólares. Ajá. Yo a los dólares, para poder sumarlo, le tengo que dar un valor en peso de moneda de curso legal, peso argentino. Entonces, Al margen que lo tenga el billete físico en dólar. exactamente. Supongamos que la Bien. empresa compra dólares, ¿sí? Compra Sí, dólares al principio de ejercicio o en un momento. Llega al final, compra 500 dólares. Llega al final, sigue teniendo 500 dólares. Lo primero que yo le he sí. dicho es, cuando yo adquiero un bien, le tengo que dar un valor. Entonces, cuando yo lo compré, seguramente le he cotizado un tipo de cambio de ese momento, ¿sí? Ustedes, Sí. algo ya muy cotidiano para nosotros es el tipo de cambio, ¿sí? Lo escuchamos en la información, en la tele, constantemente sabemos que existen tipos de cambio y que eso mueve muchos precios de nuestra economía. Entonces, Sí. compro 500 dólares, supongamos que costaba, el tipo de cambio era 50 pesos,
y le doy el valor en ese momento, le doy un valor en peso. Llego al final del ejercicio y seguramente el dólar, el tipo de cambio del dólar aumentó. Supongamos que sea 60 pesos. Entonces, yo mantengo los 500 dólares, los voy a multiplicar por 60 pesos. ¿Se entiende? Sí. A eso me refiero con convertirlo al tipo de cambio del momento. En este caso, de cierre. ¿Sí? Si yo tengo créditos por venta sería lo que me deben los clientes, deudores por venta, porque yo vendo mercadería y les fío, les vendo en cuenta corriente. Profe, perdón, Diga. mi moneda extranjera, entonces ¿es no monetaria o no? Moneda extranjera es una parte, es como, no es ni monetario ni no monetario. En realidad es monetario, pero lo vamos a considerar como no monetario No y hay, monetario, porque y hay que indexarlo. Y ya te lo muestro en un ejemplo sencillito que tengo preparado. Sí, En principio es monetario, pero se lo va a claro. considerar como si fuese, si vos tenés 500 dólares y tiene cotización constante, y se da cuenta que tiene un auto, y que el auto cambia su valor a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ujú, En cambio, si vos tenés Sí, 100 sí. pesos, lamentablemente va perdiendo su valor, y la nómina sigue siendo Claro. 100 pesos. ujú. Si yo tengo créditos, lo voy a evaluar a un valor nominal, ¿sí? Si yo al cliente le tengo que cobrar 10.000 pesos y llega el final del ejercicio y no me pagó, yo le tengo que cobrar 10.000 pesos. Otra cosa es que yo le agregue intereses. Si yo le agrego intereses, un recargo, lo voy a incorporar. Pero supongamos que yo no tenga pensado cobrarle intereses, me debe 10.000 pesos. No lo ajusto por la inflación. Es su valor nominal, 10.000 pesos. ¿Sí? Lo mismo si tengo otros créditos. Les doy un ejemplo sencillo. Si yo tengo, supongamos que pagué anticipo de ganancia, al impuesto a las ganancias, es otro crédito, yo pagué, supongamos, 10.000 pesos, llega el final y yo tengo un saldo a favor con AFIP de 1.000 pesos. No es que porque hay una inflación yo le voy a agregar algo, ¿sí? Entonces, monetario no se homogeniza, no se indexa, ¿sí? Siguen siendo 1.000 pesos al final. ¿Estamos? Sí. Con bienes de cambio, en general, se evalúa su costo de reposición al momento, y hay algunos bienes como la soja, la hacienda vacuna, que le daba ejemplo, a su valor neto de realización, un poco que ya le había comentado recién. Con bienes de uso, lo que yo tengo que hacer, antes los bienes de uso se evaluaban a su costo histórico. Yo le daba el ejemplo de la camioneta Hilux a 350.000 pesos, era un ejemplo real, donde llegaba el momento y la camioneta valía 1.500.000 pesos, ¿sí? Entonces vos veías los estados contables y decía 350.000, no reflejaba la realidad ni cerca. Entonces, estaba distorsionada la información del estado contable. ¿Estamos? Sí. Entonces lo que hay que hacer es, a su valor histórico reexpresado, si la camioneta costó 350.000, se le multiplica por el coeficiente al momento de cierre, se lo ajusta por la inflación, porque es un concepto no monetario. Los bienes de uso, ustedes ya saben que se amortizan, se desgastan por su uso y por el paso del tiempo. Y contablemente, podemos decir que un rodado, una camioneta, se amortiza en 5 años, ¿sí? Su valor contable. La realidad es que ese vehículo dura muchísimo más de 5 años. Sí. Pero ya no Entonces, vale lo mismo. ya no vale lo mismo. Entonces, les doy un ejemplo rápido. Compro la camioneta en 1.000.000 de pesos, contablemente, las normas contables me dicen amortizala en 5, por más que dure más. Si yo la amortizo en 5, la divido en 5, y yo considero que anualmente esa quinta parte, 200.000 pesos, lo voy a ir gastando, lo voy a ir consumiendo, ¿sí? Va a ir perdiendo ese valor. ¿Estamos? Sí. Ujú. Pero por otro lado le digo, si hay inflación, vos me lo tenés que actualizar, lo tenés que indexar, lo tenés que homogeneizar para que sea comparable. Entonces, yo supongo que la inflación es de un 50%, voy a decir, la compré en 1.000.000, la actualizo al final del ejercicio a 1.500.000, la estoy indexando, y lo mismo tengo que hacer con la amortización. Entonces tomo ese nuevo valor, lo divido en 5, y me dice que la amortización es 300.000, ¿sí?
Una camioneta que yo compré al principio 1.000.000 de pesos, ¿cuánto le tengo que evaluar al final del ejercicio? Y en este ejemplo sería su valor residual. El valor de compra indexado, reexpresado, menos la amortización reexpresada, me da ese valor. En el ejemplo, ese millón pasa a ser 1.500.000 por la inflación, y le tengo que restar la amortización de ese año, tengo un valor de 1.200.000, ¿sí? Una camioneta que compré al principio 1.000.000, al cierre vale 1.200.000 por estos distintos condimentos que les voy dando en el ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Igual ustedes después lo analizan en detalle. Yo sé que por ahí voy un poco rápido, porque le quiero llegar a un ejemplo, si se llega a cortar la clase, rápidamente entramos al mismo ID y a la misma contraseña para que concretemos, y bueno, después vamos avanzando con los temas. ¿Sí? Sí. Bien, cuando ustedes lo vean en detalle, al ejemplo, que seguramente ya lo han visto en la clase virtual, se va a comprender algunos conceptos. Yo por ahí le quiero ir diciendo algunos tips o algunas cosas que son difíciles de una simple lectura. Con respecto a todas las deudas, en general se evalúan a su valor nominal y son monetarias y no se indexan. Si yo le debo deuda a los proveedores, le debo una plata, le voy a deber lo mismo al final del ejercicio si no le pagué. El proveedor me Sí. puede agregar intereses, pero eso sería otra cosa. ¿Sí? Yo lo que quiero decir es que no le puedo agregar un valor por la inflación. ¿Sí? Si yo le agrego un valor es porque le calculo intereses, no porque lo indexo por la inflación. ¿Estamos? Ujú, Lo mismo si yo le bien. debo al fisco por impuesto, ingreso bruto a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, le voy a deber lo mismo. El fisco no me va a cobrar más porque haya inflación. El fisco me va a cobrar más porque me va a recargar un interés. ¿Sí? Si yo le debo plata a los empleados, o la empresa le debe plata a los empleados, cargas sociales, ejemplo el 931, sueldos a pagar, no le voy a ajustar a inflación, no lo indexo. Por eso son partidas monetarias. ¿Estamos? Y las deudas bancarias lo mismo, salvo que la deuda bancaria ya de por sí seguro va a tener interés, entonces se le va a agregar ese interés de vengado. Por eso es importante clasificar primero entre monetario y no monetario. Monetario, efectivo y equivalente de efectivo, y cuentas a cobrar y a pagar. No monetario, todo lo otro que tenga la empresa. Viene de uso, viene de cambio, inversiones, inclusive las partidas del patrimonio neto, capital, resultado no asignado y demás cosas que más adelante vamos a ver en estado de situación patrimonial y vamos a hacer algunos análisis. Yo por el momento les voy mencionando para que ustedes sepan separar, ¿sí? Bien. Bueno, las partidas no monetarias se ajustan por inflación. Esa diferencia, ¿a dónde va? Y lo vamos a llamar RECPAN, que es un resultado por la exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. O sea, un resultado por exposición a esa inflación, ¿sí? Antes lo llamábamos REI, resultado por exposición a la inflación. Desde el 2019 se llama RECPAN. Por las dudas, digan REI o RECPAN, es lo mismo con otro nombre, digamos. ¿Para qué Ujú, la vamos a hacer fácil si la podemos complicar a los contadores? Entonces, le Claro. cambiamos el nombre, digamos. Lo que quiero decir es que todas las partidas monetarias no se reexpresan, y todas las partidas no monetarias se tienen que ajustar por inflación. ¿Sí? Veamos unos ejemplos, así concluimos esta parte. No estoy midiendo el tiempo, se me puede cortar la clase, nos conectamos rápidamente y cerramos los ejemplos. Bien. Veamos el caso 1, efectivo, de una partida monetaria. ¿Sí? Supongamos que yo tengo 100 pesos al inicio, el único aporte que hice en la empresa, ustedes ya saben el modelo contable que tiene debe y que tiene haber, ¿sí? Entonces yo digo, tengo efectivo, caja, le doy una cuenta contable, 100 pesos, ¿sí? Tengo un billete de 100 pesos. Hice un aporte, entonces tengo un capital de 100 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Supongamos en este ejemplo que yo tengo una inflación en el año económico, en el ejercicio de 40%. ¿Cuál va a ser mi coeficiente? Les pregunto. Cero como el 40%. Bien, ¿y cómo lo transforma en coeficiente? 1,4. 1,4, perfecto.
Si yo hace 1,4, yo al billete de 100 pesos al inicio, ¿le tengo que multiplicar por 1,4 para llevarlo al final? Al billete no, porque sigue valiendo lo mismo. Perfecto. Entonces esa es la respuesta por qué lo monetario no se indexa. Porque el billete Ujú. vale lo mismo al final. El capital es una partida no monetaria, por lo No tanto monetario. se indexa. Si yo hago eso, al billete no lo indexo, pero al capital sí, yo tengo una pérdida, que en términos simples me muestra lo que perdí por el poder adquisitivo de la moneda. O sea, si yo mantení la plata, mantení el peso, por eso la gente lógicamente intenta comprar moneda extranjera o bienes, Bien, porque su peso pierde valor constantemente. Entonces, en este ejemplo, reflejo la pérdida. ¿Estamos? sí. Bien, esto está en el aula virtual, después lo pueden repasar tranquilamente. Veamos un caso 2, donde yo tengo un inmueble, tengo un terreno, y que es una partida no monetaria. Veamos contablemente cómo afecta. Supongo que ese terreno vale 100 pesos. Estoy dando un ejemplo simple numérico. Y que mi única inversión, en vez de ser el billete de 100 pesos, yo ahora invierto un terreno. Entonces, inmueble, una partida no monetaria, lo tengo que indexar por inflación. Y supongamos que tengo una inflación del 40%, ¿cuánto valdría mi terreno al final del ejercicio? El resultado es el valor del terreno al inicio Ujú, por el coeficiente de la inflación, ujú. ¿Y cuánto te da? 140. 140. Serían los 100 que vale por 1,4 el coeficiente, 140, ¿verdad? Sí, Bien. Si yo a eso también tengo que ajustar mi capital, que es una el partida capital. no monetaria, a esos 100 pesos también lo tengo que indexar. Yo acá muestro que el terreno va a valer 140, como me decía Débora, y mi capital también lo tengo que aumentar y va a valer 140. ¿Cuánto ha sido mi resultado? Ha sido neutro, ha sido cero. Se valorizó mi terreno Mm, y perdí, y el capital, digamos, la ecuación contable se mantiene, ¿sí? Como no es monetario, no he tenido pérdida porque no he tenido moneda, peso. ¿Estamos? Esta parte a Sí. la sí, derecha muestra asiento contable, ¿sí? El asiento contable me dice, aumentar el valor al debe a tu terreno, 40 pesos, reconocer un resultado por exposición a la inflación, al poder adquisitivo de la moneda de 40 pesos. Este resultado está al haber, es una ganancia. ¿Estamos? Y el capital se pierde también un valor. Entonces, yo tengo que reconocer, perdón, se incrementa ese valor. Si yo incremento el valor del capital al haber, porque una partida del haber, aumento 40 pesos, lo tengo que hacer contra un resultado por la inflación llamado RECPAM. Entonces esto es un efecto neutro. Lo que sumo por acá, resto por acá el resultado. ¿Sí? ¿Qué es lo Sí. que estoy haciendo básicamente? Aumento un activo, que es el terreno, y aumento el patrimonio neto, que es mi capital. Y se mantiene mi ecuación contable. Los resultados inflacionarios son neutros en ese ejemplo, por eso yo no tengo RECPAM. ¿Sí? ya. No. Sí, eso no entendía yo por qué poníamos valor cero si en Ajá. realidad sí calculamos el Bien. RECPAM, ¿Por qué pero ponemos es valor cero? porque no hay diferencia. Porque en este ejemplo numérico simple no hay diferencia, ¿sí? Mi terreno Ajá, se bien. valoriza 140 pesos, 40 pesos más, y mi capital, por otro lado, aumenta 40 pesos más, ¿sí? Si ustedes ven los ejemplos que siguen, cuando uno tiene deuda, tiene pasivo, es distinta la ecuación contable porque empiezan a jugar partidas que pueden tener ajuste por inflación o no. Pero bueno, sigamos con este ejemplo hasta acá. Se entiende por qué es neutro el movimiento. Acá. Sí. Bien. Veamos otro ejemplo, este es el último, el de moneda extranjera que les quiero mostrar hoy. Y acá lo que me interesa saber es, ustedes me decían, ¿es monetario o no monetario? Y el billete es moneda, entonces es monetario, pero lo vamos a tomar como una partida monetaria concertada, donde, si bien es monetario, pero lo vamos a considerar como si fuese no monetario, a los efectos de indexarlo, de actualizarlo por la inflación, ¿sí? Sí.
Y veamos un ejemplo. Supongamos que al principio del año se aportó $4, ¿sí? Agarra la empresa, por dar un ejemplo muy fácil, aporta $4. Y en ese momento, nosotros lo tenemos que evaluar por las normas contables, por el modelo contable, a un tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio voy a usar? El tipo de cambio comprador que cotiza el Banco de la Nación Argentina. Nosotros usamos de referencia los tipos de cambio que el Banco Nación informa, ¿sí? Entonces, uno entra en internet a la página del Banco Nación y tiene unos cuadritos ahí que dicen tipo de cambio y podés buscar el día que vos querés ver cuánto cotizaba la divisa y le das un valor. En ese ejemplo, si yo tengo $4 a 25 pesos cada dólar la cotización, yo tengo 100 pesos, ¿sí? Sí, Le di un valor, lo homogeneicé, y le di un valor en pesos. En mi ejemplo, yo tengo al debe, moneda extranjera, 100 pesos, porque yo no puedo tener $4. Yo les vengo explicando que lo tengo que poner en valores pesos para que sea comparable. Entonces tengo 100 pesos, y mi capital, mi aporte ha sido 100 pesos. ¿Estamos hasta ahí? sí, Supongamos que la inflación sigue siendo del 40%, para seguir con los ejemplos anteriores, 1,4, y que llego al cierre y la divisa cotiza más. Y lógicamente ustedes saben que todos los días va cambiando, que mes a mes va cambiando y va aumentando su valor. Y que el dólar pasa a cotizar a 35 pesos cada dólar. Yo tengo que tener 35 pesos para comprar un dólar, y al principio yo tenía que tener 25 pesos para comprar ese dólar. ¿Estamos? sí, Lo primero que tengo que hacer, lo primero que hago es evaluar la tenencia. ¿Cómo se evalúa la moneda extranjera? A su tipo de cambio. Entonces, si yo tenía $4, lo evalúo a 35 pesos, que es lo que vale en este momento, porque a mí me cuesta. Si yo tengo que salir a reponer esos $4, tengo que pagarlo más. Tengo que pagarlo 35 pesos, no 25 como lo pagué antes. ¿Se entiende? Me sale más sí, caro comprarlo. Entonces, como todas las cosas, si yo voy a cargar combustible hoy, me sale más caro que a principio de año. Si yo voy a comprar el pan hoy, me sale más caro que a principio de año. Bueno, el dólar también. Por eso no lo tengo que considerar como algo monetario, por más que sea moneda, ¿sí? Bien, entonces, a ese 140 pesos al cierre, yo también sé que mi capital es una partida no monetaria, mi ecuación contable se tiene que mantener, también la tengo que indexar. O sea que 100 pesos de capital, como los ejemplos anteriores, lo aumento por 1,40 y llego a esto. A la izquierda vemos mi partida doble. Ustedes saben bien que el activo tiene que ser igual al pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Esa ecuación. sí, Entonces, yo al cierre tengo $4 valuado a 35 pesos, 140 pesos. Eso tiene que estar financiado, compensado con algo. Mi capital también se indexó, ¿sí? Y veamos, lo primero que yo hago es, a la moneda la tengo que valuar al nuevo precio. Si valía 100 al principio de esos $4, ahora valen 140 porque vale 35 pesos cada dólar. Yo gané, tengo una diferencia de cambio, diferencia de cotización. Entonces mi dólar vale más peso, contablemente, y eso fue una ganancia por tenerlo a los dólares. Yo por haberlo tenido guardado, al final del año he ganado 40 pesos. ¿Estamos hasta ahí? sí, Por otro lado, eso no tiene que ver con el efecto inflacionario, es un resultado de tenencia por tenerlo a los dólares. También se da con los bienes de cambio, por tenerlo a los bienes de cambio. ¿Sí? ¿Sofía me decía algo o no? Entonces, por otro lado, esta partida que se llama capital no, se ajusta por la inflación. Entonces, en este ejemplo, yo lo tengo que indexar por 1,4, que es el coeficiente, por el 40% de inflación, y tengo un resultado RECPAN negativo, por eso va al debe, ¿sí? Para concluir el ejemplo, yo tengo una ganancia por tener la moneda, por aguantarla hasta fin de año, de 40 pesos, y tengo un RECPAN negativo de 40 pesos, ¿sí?
Mi resultado es neutro, similar a lo que veíamos recién, pero por dos conceptos distintos. Uno por tenerla la moneda y otro por reflejar el ajuste de la inflación en mi capital. ¿Estamos? Sí. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Que el dólar se actualizó a 35 pesos. Si yo divido 35 en los 25, se actualizó un 40%, exactamente igual que la inflación. No siempre pasa eso, normalmente no pasa eso. Por eso yo tengo un resultado cero, neutro, en esta parte de mi ecuación. Distinto sería el caso que yo tenga que mi dólar se actualice a un porcentaje mayor o menor. Esos casos los tienen en la clase virtual. Yo en otra clase, para no hacerla tan larga, lo voy a explicar con más detalle. ¿Sí? Entonces, para concluir el ejemplo, podemos observar que el tipo de cambio, el dólar, incrementó un 40%, o sea que pasó a 35 de 25. Coincide con la inflación. Por eso, si yo reexpreso la moneda, tomo el criterio del valor corriente, cuánto me cuesta hoy comprarla la moneda, me cuesta 140 pesos, tengo una ganancia de 40 por la tenencia, y el capital tiene un RECPAN negativo de 40 pesos. Es como si yo hubiese tenido plata, hubiese perdido 40 pesos. Eso me quiere decir que mi capital invertido al principio se ha desvalorizado 40%. ¿Sí? Me queda un minutito, ya se corta y terminamos. Entonces, esto sería el ejemplo que coincide la inflación. ¿Se entiende más o menos los conceptos? Sí. ¿Alguna? Igual, yo repito, yo sé que por ahí para hacer la práctica, la clase, he dado ejemplos simples, sé que fui rápido en algunos conceptos que requieren más lectura y verlo con tranquilidad. Ustedes hagan eso en el aula virtual, vean estos ejemplos, los leen, y cualquier consulta me pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Me pasan un Bien. audio, cosa que yo responda, y la duda de alguno seguramente es de otro. ¿Sí? Ahora, yo con esto ya concluyo. Si tienen alguna preguntita, y si no, bueno, ya lo dejamos. Lo que sí les propongo es que todos los viernes, en el horario este, hagamos